Muy bien, mis queridos amigos, yo quiero seguir insistiendo y volviendo a insistir y insistiendo cada momento más y en una forma mucho más fuerte para salvar a Colombia o salvar un pedacito de Colombia, un pedacito. Cada día veo más el capítulo 24 de San Mateo y el 21 de San Lucas sobre el fin de los tiempos. Conste que yo nunca he hablado del fin del mundo, no me vuelvan a calumniar, fin de los tiempos. Señales que Jesús da en esos capítulos: Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13, ¿no? Y después el libro del Apocalipsis de San Juan, donde hay una explicitación de todo. El padre Philip Scott, famoso predicador de WTN y de varios países del mundo, peruano norteamericano, decía: los que no sepan leer estos signos son unos tontos. Pues sí, lo que pasa es que la teología los embadurnó de tal manera que los hizo pensar que todo esto del Apocalipsis de Jesús era pretérito. Eso fue uno de los errores teológicos más profundos que se ha cometido. Es actual, además. Mire, es muy fácil, dice: muchos escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Al crecer cada vez más la iniquidad, mammon iniquitatis, la iniquidad. Ya veremos un programa que vamos a grabar, si Dios quiere, de un entrevistador cubano con un santero, palero, un brujo cubano, contando cómo funcionó el gobierno de Castro y cómo funcionó el gobierno de Chávez, y mutatis mutandi, cómo funciona el de aquí, ¿no? A través de brujería y de santería. Quiero pasar ese video porque como hay tantos sacerdotes escépticos que niegan al demonio, que niegan la brujería, que dan eso como un fenómeno cultural, me impresiona mucho ver crecer la iniquidad. La iniquidad no solamente del corazón del hombre, la iniquidad es la maldad provocada por el demonio enraizado en el corazón del hombre, ¿no? Todos los días me encuentro más satanistas en la calle, en las reuniones de liberación, donde a veces veo y asisto, veo las liberaciones por centenares de personas necesitadas, los que vienen a la consejería, los niños de 7 años que se quieren suicidar, los problemas en los colegios católicos que ya no son católicos, las universidades pontificias que ya son comunistas. Todo eso veo uno trastrocar, invertir todas las cosas de una manera increíble, ¿no? Pero la Biblia es muy certera y es muy clara, ¿no? A Jesús no se le quedó nada entre el tintero, nada. La Biblia es palabra de Dios. Y en el catecismo nos dice que el sentido bíblico es literal. Al crecer cada vez la iniquidad, la caridad de la mayoría, el amor fraterno, la solidaridad, la parábola del compartir con los demás, la caridad de la mayoría se enfriará, ¿no? Como un termómetro, grado por grado, poco a poco, la caridad de la mayoría se enfriará. Uno ve todos los días la gente en Bogotá que carga esos carritos de 2 ruedas y ellos son los caballos, ellos arrastran ellos. ¡Qué crueldad! Y la gente pasa indiferente. Cuando uno le da 2.000 pesitos a la persona o algo más, la alegría y el gozo que les da encontrar 2.000 pesos, ¿no? Bueno, todos vamos a llegar a ser nivelados, dice Agustín de mi Divino Corazón, cuando venga el colapso económico mundial, que uno lo vislumbra, ¿no? Puerto Rico, mire cómo está, las ciudades azotadas por los huracanes, cada vez más en Japón el tifón que acaba de pasar, en las elecciones que hubo en Japón, y todos los tifones, tenemos el tifón Santos, el tifón Trump, todo eso que está pasando también a nivel humano, que es tan terrible lo que nos está pasando por todas partes, todos enmascarados en mentiras, sin que los medios de comunicación enmascaran, disfrazan, aplauden lo que no se aplaude. Yo no volví a leer la prensa.
veo algunos noticieros internacionales, pero los domingos compro el periódico para informarme de lo terrible de la semana, ¿no? Me pasa lo del chiste, el señor que le dijo a la esposa, perdón, la esposa que le dijo al marido, mijito, arrodillémonos y recémonos antes de ver el noticiero. Sí, al crecer cada vez más la iniquidad, mamon iniquitatis, el demonio de la codicia, de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de la vanidad, de los ojos, de la jactancia. Hace muchos años no mataban a las mujeres, pues no había, ni había acoso sexual de niños, y no había ideología de género. Ahora salen con todos y ellos y ellas, y toda esa carajada, y uno lo oye cada rato en las predicaciones, ¿no? Hasta cambian la fórmula de la misa para no decir todos y no los seres humanos. Y, bueno, de todas maneras, uno ve cómo crece cada vez más la iniquidad y cómo la caridad se acaba cada día más. Los hombres cambiaron los caballos de Petro, ahora jalan ellos esos carros terriblemente, una cosa cruel y salvaje. El despedazar los niños, me gustó mucho el artículo de Juan Lozano sobre los niños en Ibagué, pero no es el problema de los niños en Ibagué, es el problema de los niños en todo Colombia, no solo los niños torturados en Ibagué, son los niños abandonados porque su madre se fue a trabajar y se volvió ejecutiva muy importante y no tienen mamá. Y crecen convertidos en unos delincuentes, o en esos chinitos así que pegaditos con los pantalones y que ya no tienen personalidad ni carácter, ni esas cosas porque no hay mamá, ¿no? Los niños a quienes ese robo de la comida de los niños en todo Colombia. Yo tengo una amiga nutricionista que se tuvo que retirar de eso porque denunció 2 o 3 veces y lo único que consiguió fue que la persiguieran con una moto, ¿no? Por denunciar ante el secretario, ante el auditor, ante el no sé qué, se robaban la comida los que proveían la comida, se robaban la comida los que administraban los comedores, se robaban la comida a todos. Es decir, robarse la comida de los niños no yo creo que ese es un abuso diabólico, satánico. Robarse la comida de los inocentes, de los niños, eso ya no es un delito espantoso, sino es dejar morir de hambre los niños o darles un platico mucho más pobre, como me decía ella, cómo hacían con las cosas, y esta pobre mujer perdió su empleo y se fue por denunciar y decir las cosas. Yo le dije, vaya a la fiscalía, y me dijo que no, pues entonces sí, porque de pronto tampoco hacen nada. Eso es una abominación, y delante de Dios yo creo que es parte de lo que nos hace merecedores de lo que viene, del castigo que va a venir y de lo que viene. Todo lo que le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen, dijo Jesús. Los ángeles de estos niños ven el rostro de mi Padre. Es una abominación y es un salvajismo y es algo que uno no puede entender a dónde ha llegado el corazón perverso del hombre, corrompido. Y como decía mi amigo Pedro de Manizales, están de candidatos para jefe de calderas. Maldición a los que hacen esas cosas. Terrible, ¿no? Maldición, sí. Que ellos sufran lo que están haciendo sufrir a estos niños también de una manera. Ojalá que algún día alcancen la misericordia de Dios y puedan salvar sus almas, pero veo difícil eso, una persona que hace eso con los niños. Es parte de ese cuadro abominable de lo que está pasando en Colombia, y preguntando, y todo el mundo habla de Dios, ay mi Diosito, y cuelgan las camándulas en todos los amarillos, en todos los taxis, y cuelgan a Santa Martica por allí, y van al Señor de los Milagros, y van al Niño Jesús de Praga, y van al Niño Jesús de no sé dónde, y hacen una cantidad de cosas, y en su corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay? Iniquidad, falta de caridad, ¿no? Es una cosa muy impresionante lo que está pasando en Colombia. Entonces, al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Los niños torturados en Ibagué, el artículo de Juan Lozano, pero lo más ruin y más asqueante, asqueroso, repugnante, robarse la comida de los niños en estos
en muchos lugares de Colombia, ¿no? En muchos lugares de Colombia. Sí, ya verán que van a perder todo ese dinero también. Los derechos de los niños son los favoritos de Dios, las viudas de los niños en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la Biblia también. Todo lo que hacen a uno de estos pequeños, a mí me lo ascendió Jesús. ¿Sí? Más le vale que se aten una piedra al cuello y se arrojen al abismo. Pero no solamente como lo que le hacen a los niños en ese sentido, ¿no? Lo que le hacen a los niños en el abuso sexual. Son reportados en Colombia el único día que compro el periódico, ¿no? Las niñas entre 10 y 13 años de edad las más afectadas por el abuso sexual. El padrastro es en la mayoría de los casos el agresor, seguido de los padres biológicos. Medicina Legal registra 17.412 casos entre enero y septiembre. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No leí si era en Bogotá o en Colombia, ¿no? Algo tenebroso, es macabro, es espeluznante, es algo que uno no puede entender, ¿no es cierto? No puede entender la inmoralidad, lo degenerados que se ha vuelto la humanidad. Crecerá la iniquidad en toda la tierra, y al crecer cada vez más la iniquidad, capítulo 24 de San Mateo, 21 de San Lucas, 13 de San Marcos. No, es muy preocupante que los adultos de 60 años en adelante también son víctimas de abuso sexual, ¿no? Se han recepcionado 100 casos, 17 de ellos en adultos mayores de 80. ¿Cómo es? Eso es de degenerado, buscando adultos mayores de 80 años, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Yo no creo que ni en Grecia, que el homosexualismo se llamaba el vicio griego cuando uno estudiaba derecho penal, y en Roma, donde a los derrotados tenían que ofrecerse sexualmente a los soldados y a todos. Pero es algo que solamente en Colombia se ven cada vez más. Los familiares son los agresores sexuales directos, 7.277 casos reportados, los padrastros 2.020 denuncias, seguido de los padres biológicos 1.374 denuncias, los papás con las niñas, ¿no? Y eso que no han hecho los registros de los campesinos, que eso es muy común entre nuestros campesinos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los evangelizadores? ¿Dónde está Dios? ¿No? Y todos le dicen a uno, yo vengo de una familia tan católica, todos son tan católicos, es que mi abuela era una santa. Sí, pero es que eso no se transmite por herencia, ni por ósmosis, no se pasa, ¿no? Eso es una conversión y una convicción, ¿no? Y una presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos da la fuerza a través de la oración, de la iglesia, de los sacramentos. Pero ¿dónde está la iglesia también? Una de las causas, de las 5 causas por las que Dios va a herir el mundo, dice la Virgen, es la negligencia de los sacerdotes, las falsas teologías que se han chupado, ¿no? También, que el pecado ya no lo llaman pecado, y el no anunciar y denunciar, ¿no? Y dedicarse a la política. Estuve releyendo la aparición de la Virgen en Peñablanca, dice que los sacerdotes se dediquen al Evangelio y no a la política, ¿no? A traer a Bergoglio a firmar ese macabro, perdónenme, ese adefesio del proceso de paz, donde nos están trayendo 1.000 cubanos a adoctrinar a los campesinos. Ya lo vieron ustedes, es parte del proceso de paz. Y en lo que dice aquí en la noticia también Jaime Castro, ¿para quién son las 16 curules nuevas? Y ese análisis en el periódico del domingo de Jaime Castro hay que leerlo, ¿no es cierto? Todo lo que están haciendo con la FARC y con todo ese tipo de cosas, que además están volviendo a atracar y están volviendo a los campos y están volviendo a hacer bandas criminales nuevamente, cambiándose de brazalete y cambiándose de nombre. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Muy bien. Crecerá la iniquidad en toda la tierra y la caridad de la mayoría se enfriará. Pero desafortunadamente Colombia es un modelo arquetípico, es un arquetipo, como lo diría Jung, los famosos arquetipos de Jung, de la maldad, refinada por todas partes. Ahora se registran atracos en poblaciones de Dinamarca impresionantes. Acabo de oír un audio de un municipio muy famoso, turístico, con 20 o 30 o 40 atracos, impresionante, por todas partes. Claro, que tenemos 1.500.000 venezolanos nuevos en Colombia, pues no los estamos responsabilizando, pero sí debe haber muchos de ellos que son desempleados. Debe también haber venido muchos delincuentes, también, por supuesto, y el desempleo en Colombia. Uno ve los niveles de homicidios en este año en Colombia impresionante y el negocio de la coca que trae tanta criminalidad, ¿no? Cuando empezaba el doctor Uribe entregó 40.000 hectáreas de coca y el gobierno de Santos llegó a 180.000 hectáreas tratando de engañar al gobierno de los Estados Unidos, pues sí, haciéndose galardones internacionales y engañando al gobierno de los Estados Unidos y a mucha gente, ¿no? Y salen meta de sustitución voluntaria, se cumplirá en mayo, las últimas mentiras frescas, ¿no? Y eso intoxicamos a la juventud, no solamente de Colombia y del mundo. Somos responsables de la disolución de las familias, de la destrucción de las familias, de la intoxicación de los jóvenes, de la violencia, de la muerte, de los homicidios que trae esa maldita droga. ¿Y dónde están la iglesia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los sacerdotes? Volví a leer Peñablanca, Chile, y leí como el 50% de ese documento tan largo y tan extenso, maldición a los sacerdotes, que por su mala vida, su amor al dinero, a las riquezas, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Claman al cielo. Yo, la primera vez que veo a la Virgen lanzando una maldición, no soy yo, y Miguel Ángel Poblete repite esa maldición que viene de la Salet, que Juan Pablo II llamó a la Salet la reina de las profecías. ¿Cuánta responsabilidad hay en la iglesia? En esa indolencia, en esa pasividad, en esa nueva teología que les bajó la espiritualidad y se la redujo porque bajaron la oración, se dedicaron a los empleos administrativos, ¿no? Y se dedicaron a hacer política también. Muchos. Conozco muy buenos sacerdotes, ¿no? Inclusive en la parroquia también. Algunos los veo acuciosos, juiciosos. Pero esa maldición a los sacerdotes que por su mala vida, ¿por qué cada semana se nos salen hacia las iglesias evangélicas? Cada semana, diariamente, 300, 500 católicos al día se nos están saliendo hacia esas iglesias que Benedicto llamó los movimientos parareligiosos, y peor los que se salen a la nueva era. Me encuentro cada día más en los mercados, en los restaurantes, gente con los ojos pintados de negro, los párpados de negro, cachos por aquí, piercings por aquí, labios pintados de negro, brujas por todas partes, las piernas tatuadas, haciendo una cantidad de cosas terribles. Yo les voy a mostrar un video de cómo se gobernó Venezuela y Cuba y cómo se trabaja en Colombia, el video famoso de un santero cubano, donde cuenta, es entrevistado por otro cubano, un gran entrevistador, y ese video, se lo prometo, es muy impresionante, es muy impactante, ¿no? Y entonces, pero como declaramos de acuerdo con la teología que eso es cultural, declaramos a Satanás cultural, ¿no? Y uno venga a Belén a ver los exorcismos y verán cómo la cultura se revuelca, repta como una serpiente, brama, ruge, vomita, trepa por las paredes, los culturales, ¿no? Yo los invito a los sacerdotes, vengan y vean lo que decía mi amiga Anita de Laguna cada vez que salía uno de esos muchachos de la Javeriana
y los invitaba a almorzar y les tenía un exorcismo ahí reservado de esos pobres chinos, qué susto, ¿no? Es que en la universidad nos enseñaron que eso no existía, que eso, la catequesis de Pablo VI que tanto dolor le costó sobre el demonio, hay que volverla a leer. La mitad de los homicidios de este año se han cometido en 27 municipios del país. Seguimos y crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Y dónde está Dios? Si uno tiene a Dios en su corazón, no viola a un niño, no mata a una mujer, no mata a un hombre, no roba, no asesina, no miente. Un estudio de una facultad de psicología muy famosa en Colombia decía que los hombres mentían, no sé si 14 veces al día y las mujeres 26, porque hablan mucho más, ¿no? Diga que no estoy, pues ya voy, no va, entonces está, ¿sí? ¿Cómo está? Regular, más o menos. Ahí vamos, pues es un país vallenato, pues ahí vamos, irregular más o menos, cuando el Evangelio dice, diga sí, sí o no, no. ¿No? El robo empieza por el mentiroso, siempre. Todos los mentirosos son ladrones y todos los ladrones son mentirosos, ¿no? Y vivimos de la mentira, tenemos en el ADN el robo y la mentira. Nosotros hemos vendido libros en todo Colombia y nos han robado mucho dinero en los grupos de oración. Que uno deja en consignación y nunca le pagan. En los grupos de oración. En los buenos, entre comillas buenos, ¿no? Sí, yo soy bueno, yo no robo, no mato, y hago oración, hago oración, hago oración. Y voy al 20 de julio, y voy a Monserrate y al Señor de los Milagros, y voy al Niño Jesús, y voy a Santa Martica. Entonces, bueno, una religiosidad hirsuta, es una cosa que no han leído un evangelio completo, no lo viven, ¿no? Es una cosa, ¿y dónde está la iglesia? ¿Qué se hizo la iglesia? Fuera de hacer política, ¿no? Que la Virgen le dice mucho en Peña Blanca que no hagan política, que se dediquen a evangelizar. Si nos dedicamos a evangelizar, el corazón de las personas cambia y no roba, no miente, no mata, no asesina a la mujer, no la golpea, ¿no? Bendito sea el Señor Dios del universo. Cali 917, campeones de homicidios. Esa hermosa ciudad de Cali. Con razón el padre Querubín me decía que veía la ciudad de Cali inundada por el agua, cubierta por el agua. Me lo dijo el padre Querubín de Monreal, que tenía cara de querubín, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria. Sacerdote capuchino. Bogotá sigue, claro, Bogotá. Tiene que ir Bogotá y debe estar por ahí cerquita Soacha. 860, Medellín, donde se inventaron los sicarios y las oficinas de matoneo y de todas esas cosas. La mitad de mi sangre, de mi tierra, Medellín, la ciudad que yo quiero tanto, ¿no? Llena de homicidas. Barranquilla, la costa donde no se veía ese tipo de crímenes, se veía una robadera espantosa, pero no se veía eso. También Barranquilla. Sigue. Cúcuta, claro, la frontera. Cartagena. Tumaco, donde pican la gente, ¿no? La ciudad de los piques. No sabemos cuántos pican, ¿no? En Colombia se habla de los piques, de picar la gente. Nos acostumbramos a eso, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los derechos de Dios? Todo el día hablamos de derechos humanos, nunca hablamos de deberes humanos, pero de derechos humanos sí, y de los derechos de Dios menos hablamos. Es que estoy viendo un periódico del fin de semana, solamente ese del fin de semana. Por eso se tiene que uno arrodillar a rezar para ver un noticiero colombiano. No, después sigue Palmira, claro. Ah, no, Soacha, antes de Palmira, Soacha. El polvorín de Soacha, que es una cosa que tiene más de 1 millón de habitantes. Yo creo que el 80% desempleados, donde está la milicia, las guerrillas, donde está todo eso. Soacha está rodeado de eso que nos dijeron que se ha acabado, ¿no? Soacha. Me lo decía un excelente obispo que hubo en Soacha antiguamente, que no podía salir a caminar a las 5 de la mañana porque la policía no lo dejaba. Soacha. Palmira, Pereira, claro, Pereira. Soledad, claro, al lado de Barranquilla. Esa Soledad ya es una gran ciudad de 1 millón de habitantes.
también es el desempleo, y el sin Dios, siempre es el sin Dios, porque sí he encontrado muchos desempleados con Dios y no son ladrones. No, muchos no, porque bueno, ya con Dios no queda mucha gente. Armenia, ¿sí? Maicao, La Guajira, cosa tan terrible. Vea, y la linda ciudad de Bucaramanga, está lejos, está con 71, Cali tiene 917. Sí, felicito a los de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque es una ciudad pujante, porque es una ciudad con menos desempleo que todas las ciudades de Colombia, ¿no? Y porque le queda todavía un resto de gente de Dios, todavía, pero un pequeño resto, porque católicos de misa y olla, muchos, como en Medellín, con Dios bombero para apagar incendios, con medallitas, escapularios, ¿no? Y vamos a ver la Virgen de Sabaneta, y bueno, a ver los milagritos por allí y por allá. Sí, Bucaramanga está lejos y Santa Marta también, la linda ciudad de Santa Marta, donde tengo tan buenos amigos. Neiva, qué triste. Quibdó, Ibagué, Buga, siguen las ciudades del Valle del Cauca. ¿Qué pasó con el Valle del Cauca? No hay Dios. Sin Dios, ni rey, ni ley, decía el poeta Silva en uno de sus famosos poemas. Sin Dios, ni rey, ni ley. Y crecerá la iniquidad en toda la tierra y la caridad de la mayoría se enfriará. La mitad de los homicidios de este año se han cometido en 27 municipios del país. Interesante la estadística de los homicidios denunciados. No sabemos mucho de los ignorados, de los piques, de los desaparecidos, de la guerrilla que ha vuelto a sus andadas por todas partes. Felicitaciones a Juan Lozano, ese artículo de los niños torturados. Y si supiera lo que yo sé de los que me contaba mi amiga, de los comedores con los niños, esa infame y ruin actitud y canalla y perversa, ¿no?, de la gente que roba la comida de los niños. Todo lo que le hagan a uno de estos niños, a mí me lo hacen, dijo Jesús. La debilidad de Dios son las viudas y los niños, que eran los débiles en el Antiguo Testamento y siguen siendo los débiles hoy. Los pobres, los que cargan esos carros, que ellos son los caballos y cargan esos carros ahí de 2 ruedas todo el día. Yo, todo el día caminando, debían mandarlos a un concurso mundial de atletismo, porque deben tener una fuerza en las piernas tremendas. Deben ensayarlos para la Tour de Francia, porque es que qué crueldad esta gente. Y pasan y la gente indiferente. ¿Dónde está la iglesia? Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Señor, ¿dónde estás tú? Dentro de la iglesia. La iglesia está predicando ahí detrás del ambón a los que van a la misa todavía, ¿no es cierto? ¿No se acuerdan de más? Los demás no existen, no existen. Esto es una sola página, un solo periódico, un solo domingo. La meta de sustitución voluntaria, mientras crecieron de 40.000 a 180.000 hectáreas en el gobierno de Santos, están hablando de metas de sustitución. Eso se llama las últimas mentiras frescas. La era de los patrones esmeralderos llegó al fin, ya se institucionalizaron los esmeralderos, donde hubo centenares de asesinatos también en Colombia, y toda esa riqueza perdida y llena de crímenes también. Otro día hablaremos de las esmeraldas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Tres casos de abuso sexual son reportados cada hora. Noticia de ese mismo periódico, estoy hablando del periódico del lunes, lunes 23 de octubre.
aterrador, es espeluznante, es la depravación, el degeneramiento a que hemos llegado, que los padres abusen sexualmente de sus niños y los niños pequeños asesinados por abuso sexual. Se han reportado como 1.800 casos. Las cifras, uno le dan las cifras de Colombia y nos acostumbramos al mal, dormidos ante el mal, dormidos ante el mal. Nos tocó el efecto del sapo, se llama el efecto del sapo. Un sapo lo tira en agua hirviendo y salta y sale. Pero si empieza lentamente a cocinarlo, se va cocinando y se va acostumbrando hasta que se muere con el agua caliente. Y Colombia ya está muerto. Dormidos ante el mal. No nos afecta. No leemos los signos de los tiempos. Cuando uno lee las profecías de doña Nelly Madrigal, que dice que Colombia será destruido pedazo a pedazo, cuando el amigo de México nos decía que Colombia iba a desaparecer más del 80%, yo creo, firmemente creo. Unos pocos rezan la súplica ardiente de los santos ángeles, esa oración que la Virgen insiste en rezar el rosario todos los días, y vale más cuando la persona está convertida. Y cuando la persona está convencida y convertida. Realmente es una cosa muy impresionante lo que está pasando en Colombia. Yo quiero hacer un recuento, y lo he hecho algunas veces y lo quiero volver a hacer. Cuando yo estaba en el colegio y en la universidad, ¿no? Mis compañeras de universidad eran unas señoras y unas niñas muy decentes, muy pulcras, muy educadas, no se acostaban con ningún compañero, nosotros las defendíamos en las fiestas, en todas partes, sí, había caballerosidad, no había que acostarse con nadie, ¿no? Simplemente defenderlas. Ahí hubo noviazgos y salieron matrimonios. Me acuerdo de uno que yo le tenía mucho cariño, Jaime y Beatriz, no sé dónde están, ¿no? De mis compañeros, muy decentes, muy queridos. Y gente limpia, gente buena. En el colegio yo no conocí ningún homosexual. Por allá, años después me contaron que había uno que se suicidó después. Pobrecito, entonces tengo que rezar por él. A veces me acuerdo. Yo no conocí en Bucaramanga en esa época una pareja separada. Nada. Que un feminicidio, que alguien matara a una mujer. El gran respeto por las mujeres era inmenso. ¿Por qué? Porque había Dios. Había Dios. Que de pronto había muy malos maridos, sí, en general sí había malos maridos y borrachos que tenían amantes y tenían cosas raras, ¿no? Pero había un buen número de buenos maridos también. Y las mujeres muy decentes, muy limpias, obedeciendo el código que Dios dejó aquí, la ley de Dios, los derechos de Dios, los deberes de Dios, ¿no? Esta es una carta de derechos y deberes. Me acuerdo mucho en la ciencia política que en la democracia griega se hizo una lista en Atenas de los derechos del hombre, como 200, 300, no me acuerdo cuánto, fue muy larga. Y no hubo lista de los deberes del hombre, y entonces se acabó la democracia griega, porque todo el mundo pasa lo de ahora, los derechos y los derechos y los derechos. Derechos a cosas malas, además, ¿sí? A cosas perversas y pervertidas y pervertidoras, como el matrimonio homosexual. Pues eso es una cosa que la Biblia prohíbe, y ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. ¿No? Esta mano de ladrones, de comidas de niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y el castigo de Dios para los que hacen cosas con los niños, peor. Violación de niños, robo de las comida de los niños, peor. Esa infame y canalla, ruin y depravada costumbre,
¿no?, de nuestros politicastros, politiqueros y farsantes y ladrones, ¿no? Crecerá la iniquidad en toda la tierra. Y el mismo Jesús lo dijo. Eso coincide con la frase de Lucas 18. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? ¿Acaso habrá fe? Y hoy no hay fe. Pues sí, la camándula, el escapulario, la visita al Niño Jesús, que es muy lindo, y después la visita a Santa Martica y al Señor de los Milagros, y a la Virgen de la Sabaneta y la Virgen de la Salud, y todo eso. Sí, por lo menos queda ese residuo, ¿no?, de las personas. Yo me pregunto si esas personas son generosas, son dadivosas, son caritativas, si están pagando el diezmo, si dan una buena ofrenda, o lo que dice San Lucas, que dice que el que da todo en limosna se hace santo. Si se están haciendo santos no dando la limosnita de los 100 pesitos o 200 o 500, de 100.000, de 1 millón, de 2 millones al que lo necesita, ¿no? Realmente es lo que necesita, el que necesita. Pero el resto estamos es con una religiosidad artificial de lavatorio de manos ahí. Y como decía Pedrito, sí, de candidatos a jefe de calderas. Con razón decía, muchas almas van al infierno. Dice la Virgen María. Y que el pecado más grande es la impureza. Mire esto de los niños, impureza con los niños, peor. Impureza con violación, con violencia sobre los niños. Y van al infierno, decía la Virgen. Y yo le creo a la Virgen de Fátima, porque fue capaz de hacer bailar el sol, Dios, a través de ella, y de secar la ropa de 70.000 personas. Los testimonios de las intervenciones de la Virgen en el mundo son muy impresionantes. Eso no pasa en ninguna religión, solo en la nuestra. Imágenes que lloran sangre con ADN. ¿Y los científicos qué dirán de eso? Nada. ¿Qué pueden decir? Examinados por científicos, la inedia, los que dejan de comer y beber y dormir, examinado por médicos científicos, ¿no? Y las conversiones de Lourdes de los famosos médicos, de aquel que fue PhD en medicina, que fue, premio Nobel de medicina. En esa época así repartían los premios Nobel por méritos. Premio Nobel de medicina, Alexis Carrel, de ver esas curaciones de Lourdes tan impactantes. Y sus colegas médicos arrogantes de París no le querían volver a hablar con el doctor Alexis Carrel, y después se ganó un premio Nobel. Bueno, arrogantes que no dejan ver a Dios. El techo es la cabeza, el techo no es Dios, es su propia cabeza. Crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Jesús, Lucas 18, ¿no? Habrá fe, pero fe verdadera, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están? Acaban de regresar de La Guajira 3 personas de aquí, un maravilloso sacerdote antioqueño, 35 años, 30 años en La Guajira trabajando, ha bautizado miles de personas, ha evangelizado miles de personas, ¿no? No tiene automóvil, anda en moto, en bicicleta. Qué lindo, es un sacerdote que uno dice, madre mía, si tuviéramos 100 de estos, qué maravilla, ¿no? Puerta a puerta, casa por casa, persona por persona, ¿sí? Pero ahora no, ahora tienen cargos administrativos, estudian un posgrado en psicología, en sociología, hacen política, que defienden los derechos de los desplazados, así, pero no evangelizan y odian a Uribe y al procurador, y pobre Uribe es el único católico de todos, y el procurador Ordóñez también. Por lo menos tienen un mote ahí, un título de católico. Yo no sé si lo serán o no lo serán, pero se mueven por el odio. Cada vez se polariza más el país. Y espero que no vaya a explotar. Pero crecerá la iniquidad en toda la tierra. Y la caridad de la mayoría se enfriará. Mateo 24. Lucas 18, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Con esa fe de cucaracha que tenemos nosotros, ¿no? Sin leer los evangelios, sin vivirlos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia?
La iglesia que fundó Cristo, porque no fundó sino una sola, la de Mateo 16, ¿no? Que dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán, pero sí le van a hacer mucho daño y le están haciendo mucho daño, cumpliendo en la frase de la Virgen de la Salette, la reina de las profecías, como dijo Juan Pablo, ¿no? La iglesia pasará por una horrorosa crisis, y en Peñablanca repite la frase, ¿no? La horrorosa es la palabra que estamos viviendo en este momento, y no despierta. Con el síndrome del sapo nos están matando a todos, con la indiferencia ante el mal, la indolencia, la atonía, como dicen los médicos, ya que nos quedamos sin tono, ¿sí? Frente al mal, frente a la maldad, y que se va extendiendo, es una cosa que se extiende por todas partes. Les recomiendo pues que lean mucho este periódico, Lunes, octubre, impresionante, toda la maldad por todas partes, los niños torturados en Ibagué, ¿no? La mitad de los homicidios de Colombia, ¿no? Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Las mentiras, somos los grandes exportadores de droga, lo que causa tantos homicidios, violencias, narcos, carteles, asesinatos, trampas, robos, evasiones, todo eso. 3 casos de abuso sexual son reportados cada hora. Estoy en el mismo periódico, por Dios. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Sí? ¿Para quién son las 16 curules nuevas? Artículo interesante de este hombre que intelectualmente ha sido honesto, Jaime Castro, ¿no? Para lo que vean lo que estamos negociando y cómo lo estamos negociando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si usted cree todavía, lea un evangelio completo, lea un evangelio completo y pregúntese, cuestiónese, como dice San Pablo en 1 Corintios 11 o 12, que cada uno se examine a sí mismo, examínese y confróntese contra ese evangelio. Yo le digo mucho a la gente, lean el corazón del evangelio, Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Léanlo y pregúntese, ¿estoy viviendo eso o no lo estoy viviendo? Si usted dice que lo está viviendo, nos avisa y mandamos una carta anuncio para que inicie el proceso de canonización, ¿no? Si no está viviendo ni el 10%, ni el 20%, ni el 30%, usted está muy mal y está en un mal camino y va hacia un mal lugar, bastante caliente, ¿no? Donde no hay salida. Mírelo bien. Uno no es católico porque le echaron el agüita, o porque el papá era tan católico, la mamá y la abuela, y porque rezan. No, simplemente es porque vive la palabra de Dios. Ya dejemos el cuentico ese de que somos muy buenos católicos y cuando somos es un antitestimonio en todas partes. Yo mismo me tengo que cuestionar todos los días, pidiéndole a Dios misericordia y pídale al Espíritu Santo que le ilumine su conciencia, que dígale al Señor que sople sobre usted y le abra el entendimiento. Como dicen los campesinos en mi tierra, le habla a las entendederas, a ver si usted entiende algún día que es mucho más importante ser cristiano, católico y bueno, que ser médico, que ser doctor, que ser abogado, que ser ingeniero, que ser PhD o que robarse todas las cosas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos amigos. Yo les prometí y seguramente les voy a publicar ese video muy impresionante
de cómo se dirige la política. Es una entrevista que le hacen a un famoso palero, santero. Usted sabe que hay santeros, que hay orichas, que hay paleros. Fidel Castro era palero y le insufló todo eso a Cuba, a Venezuela y parte a Colombia, buena parte a Colombia también, de manejar la política con satanismo. Y los efectos de eso, ¿no? Cómo molieron los huesos de Bolívar y se los comieron. Todas atrocidades en las que los teólogos ya no creen, porque ya eso es otra cosa. Es parte de la crisis de la Iglesia, la horrorosa crisis de la Iglesia. Orar y seguir orando. Confiésese bien, haga una buena confesión. Nosotros repartimos un documentico, uno del Padre Salesman, o uno del Padre Lutes, o uno de la Opus Santorum Angelorum, de la obra de los Santos Ángeles, porque los ángeles existen, otra de las negaciones que hacen. Y estos sacerdotes buenos de la obra de los Santos Ángeles, que son muy buenos sacerdotes, tienen un buen documento, haga una buena confesión y comulgue y vaya al Santísimo, ore, rece el Santo Rosario. Podemos menguar, aminorar, restar, disminuir lo que le pasa a Colombia y lo que le puede pasar a Colombia y lo que le está pasando a Colombia. Todos los días estamos echándole gasolina y echándole abono al incendio este tan feroz que estamos creando en medio de tanta iniquidad, tanta mentira, tanta falsedad, tanto engaño. Y por eso están destruidos los hogares, las familias, por eso las crisis, por eso tanta gente que nos llega a nosotros en esas espantosas crisis de orden moral, psicológico, espiritual, que vienen a pedir ayuda. Ojalá pudiéramos dar más ayuda, más consejería y ayudar tanta gente que anda en esa horrorosa crisis también de las personas, porque el impacto que el pecado tiene sobre las personas es un impacto terrible, porque desbalancea, desequilibra y destruye la ley de Dios, lo que Dios estableció. Lo que les decía, que en mi niñez yo no veía matrimonios separados, no veía problemas de homosexuales, no veía problemas de borrachos alcohólicos, no había droga, no había drogados, no había marihuana, la gente se portaba normalmente. En lugar de ir al psiquiatra iba donde el director espiritual. Todo eso era un mundo completamente diferente. Y me imagino que 100 años antes al mío era mucho mejor, ¿no? Desde el punto de vista ético, moral, ¿no? Me contaba mi papá que hacía negocios de palabra, sin documentos, y la gente cumplía. Ya eso es imposible, porque la caída a ese abismo donde estamos cayendo es vertiginosa. De manera que rece la súplica de los santos ángeles, rece el Santo Rosario, lea los evangelios, trate de vivirlos, haga el esfuerzo. Lo que dijo Jesús, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es la violencia que hacemos sobre nosotros mismos para no pecar, para ser mejores, para convertirnos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? El verdadero Dios, el Dios Padre, el Dios Amor, al que no le obedecemos. Lo mencionamos mucho, pero no le obedecemos y no lo conocemos. Y no nos dejamos amar por Él, ¿no? Porque no le hemos abierto el corazón, la vida, no le hemos entregado todo. Entréguele todo a Dios y verá cómo Dios le entregará tantas cosas y le dará paz en su vida y paz en su corazón, que usted necesita. Eso es lo que necesita. Y eso es lo que la gente viene a buscar a estas fundaciones católicas, que gracias a Dios, como decía un sacerdote, estas casas de oración en Colombia existen y han ayudado a mucha gente. Hay muchas, conozco las de Bucaramanga, las de Medellín, algunas en Bogotá, ayudan a mucha gente y colaboran con mucha gente. Bendito sea Dios que existe eso. Y sigamos orando no solo por nuestra patria y por la familia, sino oremos también por el mundo, que el mundo, si hacemos un día un análisis sociopolítico, está totalmente desquiciado también. De manera que vamos a ver. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor.
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Bendiciones para todos. Amén.